En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a miércoles, el ombligo de la semana. Pidámosle a Dios que nos guíe y nos dirija. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible y lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. Y no solo la palabra, todo el ser, todas aquellas personas que me has encomendado, mi esposa, mis hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día miércoles, habla Señor que tu siervo escucha. Hebreos capítulo 12, versículo del 11 al 15. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortalecer las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes y caminar por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscar la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurar que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daños contaminando a muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102 responsorial. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que lo temen. La misericordia del Señor dura siempre para todos los que le temen. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia de Dios dura siempre para todos los que le temen. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia de Dios dura para siempre para todos los que le temen. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre, para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia de Dios dura para siempre para todos los que le temen. San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No puedo hacer allí ningún milagro, solo curo a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia de Dios dura para siempre para todos aquellos que le temen. ¿Qué aprendemos? Pues que si nosotros ya sabemos las cosas que a Dios no le agradan, tenemos que ser conscientes de nuestras acciones, ¿verdad?
Pero si en algún momento llegamos a fallar, Dios con su amor, pues el amor que nos tiene, pues es la misericordia y nos perdona. La misericordia aquí de Dios, la misericordia es Cristo, y Cristo es la palabra, Cristo es el reino de los cielos, Cristo es la iglesia. La misericordia de Dios está en la iglesia, y si tú la aprovechas, no solamente aquí en la tierra, es perdurante para toda la eternidad, para siempre. Pero para hacer provecho de ella, tenemos que tener temor de Dios, temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? El temer a Dios significa pues tratar de no ofenderlo, ¿no? Para no perderlo. Ese es el temor de Dios. La misericordia de Dios dura para siempre, hay que durar para siempre. Y dice este Salmo 102, habla si tú desde el principio que lo lees, te va a mostrar etapas de la vida, cómo es que desde el principio debes adorar a Dios, debes adorarlo. Por eso empieza el primer versículo, Señor, que tu siervo escucha. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Habla del ser. Bendiga mi ser, bendiga mi alma, mi ser. Desde el vientre de mi madre ya debo de bendecir a Dios, debo de creerle a Dios. Por eso la iglesia desde niño nos bautiza. ¿Por qué? Porque desde niño tenemos que aprovechar la misericordia de Dios, alabar a Dios, darle la honra y la gloria a Él. Y si sigues leyendo este salmo, te vas a dar cuenta que después habla de la juventud, y termina con la vejez. Así la iglesia, la misericordia de Dios, sus sacramentos, el bautismo, desde niño se incorpora al cuerpo de Cristo. Después, a la etapa final, la unción de los enfermos, el sacramento de la unción, cuando ya estamos a punto de morir. Y cuando ya morimos, ¿por qué nos dan el sacramento de la unción? Porque nos va a purificar, porque nos va a limpiar, porque nos va a preparar. ¿Para qué? Yo no puedo ir a la casa de mi novio, que es Cristo mi Señor, no puedo ir impuro, pero el cuerpo y la sangre de Cristo y el perdón de los pecados me purifica. Y se cumple lo que hacen los judíos con sus novias, ¿no? Las purifican antes de llevarlas al matrimonio. Así nosotros debemos ser purificados antes de ir a la presencia de Dios. ¿Y cómo nos purifican? Por medio de la unción de los enfermos, y después vendrá el último sacramento, el sacramento del matrimonio, el Cordero con su iglesia. Ahí se cumple eso. Eso es la misericordia de Dios. Pero esta misericordia de Dios no es muy fácil, tenemos que pasar aflicciones, por eso el libro de Hebreos nos lo enseña. Mira, ahora Señor, que tu siervo escucha. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. En pocas palabras, aún no hacemos el esfuerzo que debemos hacer para renunciar a eso que nos impide acercarnos a Dios. A unos lujuria, a otros vanidad, a otros soberbia, a otros avaricia. Seguimos con ese granito dentro de nosotros que nos hace pecar cada día más y más. Pero bendito sea Dios, la misericordia de Dios es para toda la vida. Tenemos el sacramento de confesión, donde podemos irnos a confesar. ¿Por qué? Porque no es tan fácil caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque te vas a topar gente que no te va a creer, que te va a hacer menos. Y tú, ¿cómo debes de reaccionar? Pues conforme a la voluntad de Dios, como Cristo reaccionaba, amando, queriendo y respetando. Por eso Jesús nos muestra lo que le pasaba. Mira, Señor, que tu siervo escucha. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su represión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Este es el libro de Hebreos todavía. Dice, recibe la reprensión. Cuando tu hijo hace algo mal, pues tú lo vas a corregir. ¿Por qué? ¿Porque no lo amas? No, porque lo quieres, porque lo amas, para que vaya caminando de derecho. Así Jesús desde el cielo nos ve. Por eso hay cosas que tienen que pasar, o que Dios permite que el diablo nos zarandee. ¿Para qué? Para voltear arriba. Lo mismo que le está pasando a los hermanos que no tienen documentos en este país. Andan corriendo de un lado para otro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es malo? No, Dios permitió esto. ¿Para qué? Para ver si te acuerdas del Señor. Porque cuando venimos acá,
venimos entre el desierto, entre las montañas, cruzamos los ríos o con pasaporte o lo que tú quieras y venimos con el Jesús en la boca. Pero ya nomás empezamos a trabajar, a ganar dinero, nos vamos a los bailes, a las cantinas y a todos los lugares y nos olvidamos de ir a la presencia de Dios. A Dios lo dejamos al último. Vente a la misa, mejor vente al baile sí vamos. Dejamos a Dios para el último, nos olvidamos de Dios. Pero cuando viene la corretiza, pues empieza. ¿Qué es lo que hizo Jesús con la iglesia de Jerusalén? Cuando les dijo, vayan y prediquen la palabra por el mundo entero. Nadie se salía de Jerusalén, todos alrededor de Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Le soltó a Saulo, y quiso Saulo, los correteó. ¿Y qué hicieron todos? Salieron corriendo. Y salieron corriendo, que hasta ahora nosotros, que estamos al otro lado del continente, sabemos de la palabra de Dios. Tiene que dejar Dios hacer que pasen estas cosas para voltear a verlo a Dios. Corrección, nos va a corregir. Porque hay gente que no le cree. Por eso el Evangelio habla lo que dice. Mira, dice lo que habla. Al Señor que tu cielo escuche. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que la oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y Jesús tiene 2000 años en la Iglesia Católica enseñando día a día la palabra de Dios, los sacramentos para purificar el alma y poder regresar al cielo, los sacramentos que te dan la paz y no necesitas dinero, no pase lo que pase en tu vida, tribulación, dolor o sufrimiento, no pierdes la paz. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Es lo que ha predicado Jesús por 2000 años. No necesitas absolutamente nada para ser feliz, solamente me necesitas a mí. Pero mira lo que pasa a la gente. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía. Dice la palabra de Dios. ¿Lo comparaban con qué? ¿O qué era lo que se fijaban? En su humanidad. Entonces el hijo del carpintero es un carpintero nada más. A pesar de que curaba ciegos, levantaba paralíticos, hacía vivir a los sordos, resucitaba a muertos, pero él era el hijo del carpintero. Y en la actualidad, la sanación para tu alma, para que tu alma descanse, para que estés en paz, en gozo, en felicidad, aquí en la tierra, en este mundo perverso, es la iglesia. Y la gente pasa por la iglesia y ya ni siquiera se persina. Ven la iglesia como solamente un conjunto de piedras, sin saber que esa iglesia es Cristo mismo. Mira lo que les dijo Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Dentro de la misma iglesia, la iglesia que es la misericordia de Dios, la iglesia católica, todos los mismos hermanos de Cristo, los católicos, cristianos, desprecian a su Padre, desprecian a Jesús. ¿Por qué lo desprecian? Muchos, ¿no te has fijado que muchos ni se equiparan en la misa a comulgar? ¿Por qué? Porque no tienen ni los sacramentos, porque no se quieren casar, porque les importa un comino Cristo. Ellos piensan que ya voy a la misa y ya cumplí. No, ir a la misa tenemos que cumplir las leyes y mandamientos para poder permanecer en santidad. Al cielo no vamos por ser buenos, al cielo vamos por ser santos. Y la santidad se logra llevando a cabo los mandamientos y los sacramentos. Pero los sacramentos y mandamientos son solamente aquellos que lo buscan. La misericordia de Dios es para todos aquellos que lo buscan. Pedimos a Dios que sea usted uno de esos que busque a Dios, que se arrepienta de sus errores, de sus pecados, y que el día de mañana vaya a la presencia de Dios y se ponga en regla con Él. Lleve a cabo sus mandamientos y sacramentos, cuya ley es divina, amplia y agradable para todos los que amamos a Jesús. Que así sea, que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor y que el día de mañana te muestre su rostro y que Dios Todopoderoso te conceda la paz que solamente te puede dar Jesucristo nuestro Señor. Que así sea, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.